Había algo distinto en el aire de Los Ángeles aquel 22 de enero de 2006. El cielo se había teñido de un gris suave, como si la ciudad se hubiera puesto un filtro cinematográfico para la función de la noche. El Staples Center no rugía todavía. Respiraba, expectante. Los vendedores ambulantes apuraban las últimas camisetas con el 8 en el pecho. Los niños practicaban fadeaways imaginarios en los pasillos. Y los comentaristas repasaban los tópicos de siempre. Los Lakers en reconstrucción, Kobe sin Shaq, un equipo que depende demasiado de su estrella. La narrativa era conocida. Lo que no sabían es que esa noche la historia iba a torcer el guión. Kobe Bryant caminó hacia el túnel con la cara de quien ha visto un destino y no piensa negociar con él. En su mirada había una mezcla de calma quirúrgica y hambre vieja. Una llama domesticada por años de disciplina. Desde que Shaquille O'Neal había salido de Los Ángeles, el peso del universo púrpura y oro había caído sobre sus hombros. Y no era un peso ligero. Se hablaba de egoísmo, de tiros forzados, de un talento extraordinario al que le faltaba una prueba irrefutable. Podía cargar él solo con la franquicia más cinematográfica de la NBA. Kobe lo tomaba todo, lo digería y lo convertía en motivación. Cada crítica, otra vuelta al tornillo. Esa temporada era un territorio incierto. Un equipo con piezas jóvenes. Un entrenador zen al que había vuelto a abrazar por conveniencia y destino. Un sistema que aún buscaba su forma. Y en medio, un jugador que se movía como si tuviera subtítulos por debajo. Cada paso, cada gesto, decía algo que no alcanzaban a leer del todo. A veces parecía aislado del resto, no porque no quisiera compartir, sino porque el ritmo interno de su música era demasiado rápido para cualquiera que no hubiera entrenado como él. Habían pasado noches de 40 y 50 puntos, exhibiciones que confirmaban la sospecha. Kobe podía hacer cosas que los demás ni siquiera imaginaban. Pero la pregunta persistía, ¿y el equipo? ¿Y los Lakers? ¿Y el balance? El rival de esa noche, Toronto, no parecía un dragón imposible. Un equipo ordenado, sin el peso de una dinastía. Pero el deporte, como la mitología, a veces elige al adversario no por su tamaño, sino por su función. Ser el espejo sobre el que se refleje el héroe. Los Raptors estaban ahí para hacer su parte, y la hicieron. Durante el calentamiento, Kobe probó su tiro de media distancia con la precisión de un pianista que afina antes del concierto. Un par de penetraciones suaves, una bandeja que no golpeó el tablero, sino que pareció acariciarlo. Y luego esa mirada hacia la grada, no hacia nadie en particular, como si estuviera buscando un recuerdo y encontrara en su lugar una promesa. El silbato inicial cortó el murmullo. El balón subió y bajó como un sol comprimido. Y en la primera posesión, los Lakers buscaron instalarse. Kobe recibió alto. 2 botes con la derecha. Amago sutil. Paso lateral y suspensión. El sonido de la red fue la primera sílaba de un párrafo que todavía nadie sabía leer. Toronto respondió con orden. Bloqueos directos. Paciencia, tiros de alto porcentaje. No había prisa. Los primeros minutos fueron una danza de tanteo. Los Lakers intentando encontrar ritmo. Los Raptors demostrando que no estaban ahí para aplaudir. Pero Kobe ya estaba encendido. No era un fuego que estallara. Era una brasa que crecía por dentro. A media distancia, Bryant se convertía en geógrafo. Trazaba líneas invisibles, calculaba ángulos, se apropiaba de espacios que otros ni siquiera miraban. La primera ráfaga llegó con una naturalidad casi vulgar. Recibió en la punta, drible hacia su mano fuerte, freno, giro, tiro en caída, dentro. Siguiente posesión. Corte sin balón, mano a mano. Elevación sobre un defensor un paso tarde, dentro. Otra transición, 2 pasos largos. Rectificación en el aire, tablero y red, dentro. No había gritos. Había un asentimiento colectivo. Como si el estadio, a una misma velocidad, aprendiera que algo serio se estaba gestando. Toronto no se descompuso. Cambiaron asignaciones. Metieron un cuerpo más físico, trataron de forzar a Kobe a ceder el balón. Por momentos lo lograron, y entonces él se volvió brújula. Si no llegaba con bote, llegaba sin él. Si no había espacio abierto, lo creaba.
Si el defensor adivinaba el primer movimiento, Kobe le planteaba un segundo. Y si hacía falta un tercero, también estaba listo. Había en su juego un tempo de cirujano: cortar, separar, suturar. Los puntos se acumulaban sin que el público los contara conscientemente. Era demasiado pronto para las matemáticas, demasiado temprano para el vértigo. El primer cuarto terminó con esa sensación de bien, está afilado, pero sin la certidumbre de que estaban ante un fenómeno fuera de escala. Los comentaristas, con la prudencia que da el oficio, hablaban de eficacia, de liderazgo, del paquete completo. El segundo cuarto, sin embargo, fue otra cosa, como si la noche hubiera decidido quitarse los zapatos y subir a la mesa. Kobe comenzó a experimentar con el rango. Un triple desde el ala con el defensor pegado al jersey. Dentro. 2 tiros libres fríos sin un músculo de más. Dentro. Un step back desde la frontal que dejó a su marca agarrando aire. Los talones resbalándose 1 milímetro. Dentro. Era una seguidilla hipnótica. Y el público, ese barómetro infalible, se levantaba medio segundo antes de que el balón tocara la red, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Las cámaras lo buscaban en cada regreso a defensa. La boca cerrada, las cejas apenas fruncidas, el cuello girado hacia la siguiente posesión. Nada de celebraciones exageradas. El show estaba en el método. Toronto, con dignidad, respondió con parciales propios. Hubo un tramo en que parecían listos para apagar la fogata. 2 triples de los Raptors, una pérdida de los Lakers, y de pronto la ventaja era de ellos. En la banca visitante, puños apretados y voces que olían a oportunidad. Fue entonces cuando la narrativa cambió de idioma. Phil Jackson, con los brazos cruzados, observó a su pupilo. No hizo una arenga grandilocuente. No la necesitaba. Sabía que la mente de Kobe se alimentaba del reto, no del discurso. La defensa de los Raptors se cerró en caparazón. 2, a veces 3 sombras sobre Bryant. Trataron de enviarlo hacia la línea, de empujarlo al tráfico, de convertir cada recepción en un campo minado. Kobe aceptó el laberinto y puso su propia salida. Primero, una lectura perfecta. Fintó el tiro. Utilizó el contacto. Buscó el cristal alto. Luego un corte a contrapié para recibir en carrera y, sin bajar el balón, soltar un tiro corto que no aprendió en ningún manual, sino en 1000 horas de repetición solitaria. Hubo una jugada que partió la noche. Recibió casi en el logo. Reloj en 7, la defensa arriba. El público murmurando no, tan lejos no. 2 botes fuertes, step back hacia su izquierda. Esa mecánica suya en la que el torso se queda perfectamente vertical mientras los pies dibujan geometría, elevación limpia, el brazo extendido un latido más de lo normal, y el balón redibujando la parábola de siempre. Cuando la red se contrajo, el Staples explotó. No era un grito desbordado. Era un rugido que decía, estamos viendo algo. En la banca de Toronto, miradas que se cruzaban sin respuesta. En la de los Lakers, compañeros que empezaban a entender que esa noche su mejor contribución era abrirle una rendija, poner un bloqueo sólido, despejar la zona. Los puntos siguieron cayendo como aguja de reloj. Kobe estaba en ese estado que los jugadores describen con palabras prestadas: zona. Trance y fluidez absoluta. Cada recepción traía una decisión inmediata: atacar el closeout, subir desde la media, buscar el contacto, dividir la defensa y salir por el otro lado. Nada era improvisado y sin embargo todo parecía espontáneo. Y entonces llegaron las pequeñas reacciones que delatan la magnitud de un momento. Un compañero que se queda mirando medio segundo más de lo normal. Un asistente que deja de tomar notas. Un camarógrafo que ya no persigue el balón, sino la cara del hombre que lo lanza. En los últimos minutos de la primera mitad, el partido entró en un terreno que no admite guionistas. Ese territorio en que la lógica se rinde ante la inevitabilidad. Kobe cargó con posesiones consecutivas, a veces sin pasar por manos ajenas. Atacó por derecha, giró por izquierda, absorbió golpes, convirtió desde el tiro libre. Cuando no recibió, gritó la pelota con la urgencia justa, no de capricho, sino de capitán que sabe leer la marea. Cada canasta era una lima sobre el metal de la incredulidad. El público, partido entre el asombro y la avidez, empezó a contar. 10, 15, 20.
Las cifras ya no eran solo números, eran estaciones en una ruta que nadie conocía, pero todos querían recorrer. Toronto, herido en orgullo, quiso responder con estrategia. Dobles marcas desde la primera finta, ayudas más agresivas, manos a la cara, golpes en el aire. Kobe no protestó, no pidió faltas, simplemente subió el nivel de dificultad como quien cambia de marcha sin mirar la palanca. Un fadeaway con el cuerpo casi paralelo al piso. Un triple en transición, que no tuvo más justificativo que la confianza irrestricta en su muñeca. Una entrada entre dos cuerpos que apenas dejaron un resquicio de tabla. Dentro, dentro, dentro. Los comentaristas, que al inicio habían analizado porcentajes y ajustes, habían pasado a la narración de lo imposible. Las frases se quedaban cortas. Las comparaciones se desgastaban al instante. ¿Cuántas noches así puede albergar una carrera? ¿Cuántas veces un ser humano puede dialogar tan de cerca con la perfección? La cámara encontró a un niño en primera fila que no parpadeaba. Más allá, un anciano con gorra de los Lakers asentía muy despacio, como si estuviera archivando cada detalle para contárselo a alguien que aún no había nacido. Quedaban segundos para cerrar la mitad. El reloj bajaba. Los Raptors intentaban exprimir la última posesión, y Los Ángeles respiraba en compás. Robo, salida rápida. El balón encontró a Kobe en la frontal, sin necesidad de bote. Pudo haber detenido, pausar y dejar que el tiempo muriera, pero eligió la opción que separa a los competidores de los inevitables. Atacó. 2 pasos largos, contacto en el aire, extensión completa, caricia en el cristal. Sonó la chicharra apenas el balón atravesó la red. El estadio se levantó como un resorte. Mientras caminaba hacia la banca, Bryant no levantó los brazos, no hizo gestos grandilocuentes. Solo miró al marcador un segundo, lo suficiente para registrar el dato que todos empezaban a perseguir desesperados. La cifra parcial que llevaba. Se sentó, tomó agua, escuchó una instrucción corta, colocó la toalla sobre sus hombros. Sus compañeros lo rodearon sin invadirlo. Había en el ambiente una conciencia compartida. Lo que estaba sucediendo no era normal, y la segunda mitad no podía ser un simple trámite. En el túnel, antes de desaparecer por un instante hacia el vestuario, Kobe volvió la cabeza hacia la cancha. Un gesto mínimo, apenas una pausa. No sonrió, no frunció el ceño, solo dejó que la mirada quedara suspendida, como una promesa sin pronunciar. Afuera el Staples no hablaba, vibraba. Los teléfonos empezaban a sonar, los mensajes corrían, la ciudad se enteraba. Adentro, en el camerino, el reloj marcaba un intermedio que no separaba 2 mitades, separaba lo posible de lo indecible. Y entonces, mientras el murmullo crecía y los Raptors dibujaban en la pizarra ajustes que olerían a urgencia, una certeza atravesó el aire como un silbido apenas audible. La noche no había hecho más que despegar. La puerta del vestuario de los Lakers se cerró con un clic limpio, y del otro lado, una sombra con el número 8 se puso de pie. La segunda mitad estaba por comenzar, y lo que venía ya no pertenecía a las estadísticas, pertenecía a la leyenda. El tercer cuarto comenzó con un aire distinto. Ya no se trataba de un partido común en temporada regular. Aquello se había transformado en un fenómeno. El Staples Center parecía un teatro en el que cada espectador sabía que asistía a una función irrepetible. Afuera, en las calles de Los Ángeles, ya circulaban rumores. Kobe está encendido. No entiendes, de verdad está encendido. Cuando Kobe volvió a pisar la duela, el murmullo se convirtió en expectación. Los Raptors lo sabían. Había que frenarlo de cualquier forma. Dobles marcas desde la media cancha. Manos agresivas al balón, contacto físico en cada corte. Pero Bryant estaba en un trance que no admitía interrupciones. Cada defensor parecía un obstáculo invisible. Cada intento de estrategia, un eco apagado frente a su determinación. El tercer cuarto fue el inicio de la explosión definitiva. Triples con un defensor pegado en el rostro, tiros imposibles desde ángulos cerrados, penetraciones en las que absorbía golpes y aún así encontraba la tabla como si hubiera entrenado ese movimiento 1000 veces. Uno tras otro, los puntos se acumulaban con la precisión de un reloj suizo. El público ya no se sentaba. Vivía de pie, cada jugada era un salto, cada canasta un rugido que hacía temblar los cimientos del Staples.
Toronto, desesperado, intentó de todo. Cambiaron asignaciones. Pusieron a cuerpos más altos, a jugadores más físicos. Intentaron doblar desde la línea de pase, cerrarle la pintura, negarle la media distancia. Nada funcionaba. Kobe parecía escuchar una música que los demás no podían oír. Cuando lo mandaban a la línea no fallaba. Cuando lo empujaban hacia un rincón, encontraba un tiro en suspensión. Cuando lo perseguían a campo abierto, aceleraba como un depredador en plena cacería. Las canastas llegaban con un dramatismo único. Un triple desde la esquina, cayéndose hacia atrás. Una entrada dividida entre 3 defensores que terminó en bandeja alta. Un fadeaway que dejó a su marca congelada, incapaz de reaccionar. Cada movimiento era una firma, cada jugada un manifiesto. Y con cada punto, la atmósfera se volvía más densa, más eléctrica, más irreal. El marcador comenzó a reflejar lo imposible. Kobe estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Los comentaristas ya no hablaban de táctica, hablaban de milagro. Los compañeros lo miraban con una mezcla de asombro y complicidad. Sabían que esa noche no eran coprotagonistas, eran testigos de un acto sagrado. Toronto, mientras tanto, caía en la resignación. No se trataba de detenerlo. Se trataba de sobrevivir a la tormenta. El último cuarto fue el clímax. Kobe ya no solo anotaba, devoraba. Cada posesión parecía inevitablemente suya. El público gritaba antes de que el balón entrara. Convencido de que la red se contraería, cuando alcanzó los 60, el murmullo se transformó en vértigo. A los 70, la multitud ya no tenía palabras, solo gestos incrédulos, manos en la cabeza, abrazos entre desconocidos. Y entonces llegó el instante que la memoria inmortalizó. Restaban pocos minutos, y cada tiro era un ritual. Kobe se elevó desde la frontal. El defensor a centímetros, la mano encima. El balón voló describiendo una parábola perfecta, como si el tiempo se hubiera detenido para acompañar ese gesto. Cuando atravesó la red, el marcador confirmó la cifra, 81. El Staples Center explotó. No era solo ruido. Era una especie de grito colectivo que mezclaba incredulidad, euforia y reverencia. Los compañeros lo abrazaban. Algunos sonreían, otros solo lo miraban con la boca abierta. Los Raptors, derrotados pero conscientes, sabían que habían quedado atrapados en un capítulo de la historia que se contaría para siempre. Kobe, con la serenidad del que cumple una misión, levantó apenas los brazos, saludó al público y regresó caminando a la defensa. No hubo alardes. No hubo gestos teatrales. Su celebración fue la de alguien que sabía que lo imposible no era casualidad, sino producto de años de obsesión, de entrenamientos solitarios al amanecer, de una mentalidad que no aceptaba límites. Cuando el partido terminó, el marcador final era un detalle. Lakers 122, Raptors 104, low. Verdaderamente importante eran los números que quedaban tatuados en la memoria. 81 puntos. La segunda mejor marca en la historia de la NBA, solo detrás de los Thunder de Wilt Chamberlain en 1962. Pero más allá de la estadística, era el contexto lo que lo hacía inmortal. No había sido un experimento en un partido de otro tiempo, había sido una obra maestra en la era moderna, en la televisión global, bajo los reflectores de una liga hipercompetitiva. El eco de esa noche fue inmediato. Portadas de periódicos, repeticiones infinitas, debates sobre si era el mejor desempeño individual de la historia. Para Kobe, fue más que un récord. Fue la confirmación de que la Mamba Mentality no era una frase vacía, sino una filosofía tangible. Aquella noche mostró que un solo jugador podía, con determinación absoluta, doblar la realidad a su voluntad. Comparaciones con Wilt eran inevitables, pero el propio Bryant lo sabía. Sus 81 puntos tenían un peso distinto. No eran solo números, eran contexto, eran épica, que eran una respuesta al mundo que dudaba. Esa actuación redefinió su legado. Lo colocó en la categoría de los inmortales. Fue el grito más alto de una carrera llena de rugidos. Con los años, cada vez que se menciona a Kobe, esa noche aparece como un faro. No importa cuántos campeonatos ganó, cuántos premios acumuló, cuántas veces fue All-Star. Aquella velada de enero de 2006 quedó grabada como el instante en que un hombre se convirtió en leyenda.
Porque los 81 puntos no fueron solo una exhibición de talento, fueron un manifiesto de resiliencia, de obsesión, de hambre. Fueron la prueba de que los límites existen solo hasta que alguien se atreve a desafiarlos. Cuando el eco se apagó y el Staples quedó vacío, las luces aún parecían llevar el reflejo de cada triple, de cada suspensión, de cada grito, y en el silencio posterior, una certeza quedó suspendida. Esa noche, el baloncesto no fue un deporte, fue poesía, y Kobe Bryant, con el 8 en la espalda, escribió uno de los poemas más grandes que jamás haya visto el juego. Si esta historia te puso la piel de gallina, imagina las demás leyendas que aún tenemos por contar. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las noches inmortales de la NBA. Aquí, cada video es un tributo al baloncesto y a quienes lo convirtieron en arte.